Bienvenidos al programa Palito X de Converso Verso a Verso. El día de hoy estaremos platicando acerca del rol de la mujer en el liderazgo de la iglesia y el rol de las lenguas en la iglesia. Además, nos preguntaron si era posible sustituir los elementos de la Cena del Señor por algo mucho más cotidiano como papas fritas y Coca-Cola. ¿Esto es correcto? De eso y más platicaremos en este programa. Acompáñanos. Hola, bienvenidos al 9º programa de Converso Verso a Verso. El día de hoy tenemos un par de preguntas que queremos contestar, que nos han llegado, y déjame presentar a las personas que están aquí con nosotros. En primer lugar está JJ. Hola, buen día. Lenin. ¿Qué tal, amigos? Isaac. ¿Cómo están? Dodo. Un gusto estar aquí con ustedes. Genaro. Saludos desde la Ciudad de México. César. Hola, ¿qué tal? Y mi nombre es Ibert Cruz. Y la primera pregunta rápidamente es una pregunta doble. Y esta dice así. ¿Qué debo hacer si estoy en una iglesia donde hablan en lenguas en los servicios, hay pastora y comienzan las mujeres a enseñar en lugar del pastor? O sea, comienzan a tomar el liderazgo que Dios ha entregado únicamente a los varones. ¿Qué debo hacer? Es la pregunta. ¿Quién quiere comenzar a contestar? Bueno, Primera Timoteo 2 nos dice que Pablo dice en el verso 11, dice que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio, ¿no? Entonces Pablo deja muy claro que la mujer no está llamada por Dios a ocupar una posición de liderazgo espiritual sobre una congregación. Uh-huh. Entonces, una mujer no puede ocupar o desempeñar la función de pastor. Uh-huh. No es porque sea inferior al hombre, sino sencillamente porque pues Dios ha llamado al hombre a desempeñar esa función. Uh-huh. Que básicamente el mandato de 1 Timoteo 2:11 es que la mujer aprenda. Uh-huh. Normalmente nos clavamos en silencio. Cama. Entonces es que el llamado es a que aprenda, ¿no? ¿Y cómo aprendes más? ¿Hablando o en silencio? Pues aprendes más en silencio. Entonces el llamado es a aprender, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Creo que un poco desde el principio de los tiempos, cuando Dios creó, ¿no?, al hombre y a la mujer, la posición, como quiero decir, de esta autoridad, ¿no? Porque finalmente un pastor ejerce cierto tipo de autoridad sobre su iglesia, se le da al hombre porque ha de cuidar a los que está, ¿cómo decir?, autorizando, ¿no? Están bajo su cuidado, y Dios le dio esta responsabilidad al hombre, el de cuidar a la mujer. ¿Me explico? Y en la iglesia eso también debe funcionar así. Entonces, el pastor, ¿no? Debemos entender que primero que nada es, generalmente, pues es un hombre que tiene una esposa. No quiero decir que siempre, pero generalmente tiene una esposa. Y es responsabilidad del hombre cuidar a su esposa, ¿no? Entonces, esta posición de autoridad no es, o como dice Iber, no me acuerdo si lo dijo ahorita Lenin, no es de que sea mejor el hombre o la mujer, no, sino que Dios le dio esa responsabilidad al hombre, el de cuidar a su esposa. Y finalmente, es una bella representación de lo que es Cristo con su iglesia, ¿no? Uh-huh. Cristo cuida a su iglesia, a su esposa, ¿no? Entonces, creo que nos clavamos mucho con el rollo de, es que no me dejan enseñar a mí que soy mujer. No, deja que te cuiden, ¿no? Deja que Dios dio al hombre para cuidarte, y en una iglesia creo que sucede de una manera muy, muy así, ¿no? Muy similar. Lo cual tampoco quiere decir que el hombre no puede aprender de la mujer. Exacto. ¿no? Claro. Yo creo que es peligroso correr en cualquiera de los dos extremos. Uh-huh. Correr al extremo de que la mujer no tiene que hacer nada, es una inútil, prácticamente un mueble dentro de la iglesia. Creo que es un extremo que Dios no lo quiere. Pero también estamos en el otro extremo, que es totalmente carnal y mundano, y el día de hoy es que las mujeres tenemos que empoderarnos y tenemos que conseguir esto y conseguir aquello, y tampoco es, creo, está dentro del diseño de Dios, ¿no? Independientemente de todo lo que se piensa. Sería bueno aclarar también que estas delimitaciones o lineamientos que Dios pone en la palabra
están orientados a la vida de la mujer dentro de la iglesia. Claro. O sea, no es que Dios prohíba que una mujer, digamos, por ejemplo, no sé, tenga un negocio, ¿no? Y esté al frente de un negocio y tenga bajo su autoridad, por así decirlo, empleados o que en su trabajo la promuevan a una posición de liderazgo. Pablo, aquí el tema central de 1 de Timoteo es: estas cosas te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, ¿no? Y es bueno porque a veces se tiene la idea de que la Biblia restringe la vida de la mujer, ¿no? En la sociedad. Y no es cierto, no. La Biblia no es machista. Una mujer puede y tiene también capacidades de liderazgo que puede ejercer fuera de la iglesia, ¿no? Incluso debiera enseñar a sus hijos, por supuesto, la palabra de Dios y en muchas otras cosas, ¿no? Y creo que aquí es donde muchos se confunden y piensan y los debates y que se generan alrededor de esto tiene que ver con que algunos piensan que la Biblia está haciendo menos a las mujeres, ¿no? Y lo que decías, creo que más bien es un diseño de Dios, como también leía Iber. El propósito de estos versículos es cómo dirigirte en la iglesia, y es un diseño de Dios para la iglesia. El hombre reflejando su autoridad espiritual para con la mujer. Pero como bien decías, no, y también decía Genaro, no quiere decir que no puede desarrollarse en otras áreas del ministerio, como enseñando a los niños, por ejemplo, pero más bien acá estamos hablando de la enseñanza, pues desde el púlpito, ¿no? En general a la iglesia. Y creo que sería bueno entender también que cuando Pablo se refería a que una mujer no podía enseñar en la iglesia, hay que entender que un pastor en ese tiempo, cuando enseña a la iglesia, y ahora también, no solamente está exponiendo un tema, sino está marcando toda una dirección espiritual a toda la iglesia, ¿no? Entonces tiene mucho que ver ese contexto. Y creo además también que esta responsabilidad dada por Dios al hombre de dirigir su familia en primer lugar y todo, no es para servirse. O sea, no es que el hombre está puesto como cabeza del hogar y entonces la mujer tiene que lavarle los pies y cocinarle y mantenerle bien limpio todo y porque el hombre tiene que ser tratado como un rey en su casa. Y eso no es lo que la Biblia enseña. El hombre ha sido puesto como cabeza del hogar para entregarse por su esposa como Cristo se entregó por la iglesia. Por supuesto. Y cuando hablamos de la mujer sujeta al varón, está hablando también en este contexto, ¿no? La mujer no está sujeta al varón en un sentido de maltrato. O sea, ¿qué mujer no quisiera sujetarse a un varón que se entrega por ella? Claro, ¿no? Claro. Y particularmente también, ¿no? La mujer está llamada a sujetarse a su propio esposo. No al hombre. No creemos que una mujer tenga que obedecer a cualquier hombre solo por ser hombre, sino a su esposo. Y después, pues creo que también a sus pastores, ¿no? Pero hay mujer, hombre, exacto, y en temas que tengan que ver con la iglesia, ¿no? Un pastor no puede definir con quién te casas, ni dónde trabajas, ni nada de esas cosas. Y creo que también el que una pastora esté pastoreando una iglesia puede mandar un mensaje difícil a las mujeres, ¿no? Sobre este rollo de sujeción, ¿no? Creo que al principio, cuando cae el hombre y la mujer, una de las condenas que lleva a la mujer es querer enseñorearse constantemente de su marido o luchar con este sometimiento al marido, ¿no? Entonces, literalmente en la mujer, en la carne, en la mujer carnal, ¿no? Quiero decir, en la carne, en su naturaleza, exactamente, está el rebelarse contra la autoridad de su esposo. Y el poner a una pastora puede mandar un mal mensaje a la a las mujeres mismas y a la congregación entera, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues, no es tan sabio, ¿no? Si ya luchan con eso las mujeres y luego ven que una mujer está señoreándose en una iglesia, pues, ya sabes, van y le preguntan todas las mujeres, no sé, ustedes me entienden, ¿no? Aparte, existe, creo, el otro lado de la moneda, ¿no? En el sentido de que hay iglesias donde hay pastoras, ¿no? Pastoreando, y a lo mejor no tanto porque ellas mismas han tomado a la fuerza ese lugar, sino porque probablemente el hombre no está haciendo su trabajo, ¿no? Exacto. Y de pronto hemos visto y hemos a lo mejor escuchado de iglesias donde pues, realmente no hay ningún hombre que responda a este llamado de pastorear, ¿no? Coloquialmente decir que no se ha puesto los pantalones, ¿no? Exacto. Y de pronto entonces Dios
usa incluso a una mujer. Claro. Lo hemos visto en misiones, ¿no? De misioneras y todo En la esto. Biblia hay casos, ¿no? Digo, no específicamente pastoras, ¿no? Pero me viene a la mente Débora, Exacto. ¿no? En el pueblo de Israel. Ujú. Y que más bien es por una falta de liderazgo del hombre, ¿no? Que es también parte de la naturaleza caída del hombre, delegar esa responsabilidad. Entonces, Exacto, el hombre no quiere hacerse cargo y la mujer Quiere pelea hacerse cargo. por tomar ese lugar, ¿no? Si ordenas esto, a lo mejor las cosas funcionan bien. Y creo que también tiene que ver con este otro asunto, que es una costumbre de que a la esposa del pastor se le llama pastora, ¿no? Y realmente la esposa del pastor es pues su esposa, nada más, ¿no? No es doctora la esposa del doctor. A no ser que sea doctora. No, Exacto. es increíble ver, por ejemplo, aquí en Semilla, ¿no? Porque pues es lo que estamos viviendo todos los días, que Dios tiene muchas maneras de usar a la mujer, ¿no? Encontramos a varias mujeres enseñando, discipulando a mujeres, ¿no? Vemos a mujeres sirviendo, no específicamente enseñando la palabra de Dios a toda la iglesia en general, por lo que ya dijimos, pero sí sirviendo en otras áreas. No es que O Semilla sea, enseñando a otras mujeres, ¿no? a amar a sus esposos y a sus hijos, ¿no? Y creo que también podemos ver en nuestro pastor un gran ejemplo. Él es la cabeza de su familia, pero no dirige aislado su familia. Está su esposa como ayuda idónea, considerándola siempre. Y creemos, todos los que estamos casados, sabemos que el consejo de nuestra esposa es altamente valioso, ¿no? Y creo que sería una necedad del tamaño del mundo no tomarlo en cuenta. desechar el consejo de tu esposa, nomás porque es que es mujer o una cosa así. Una mujer es tan valiosa, Sí, claro. generalmente más espiritual. Creo que debemos entender, ¿no? Hay diferencias entre el hombre y la mujer y hay similitudes. El hombre y la mujer son diferentes físicamente, ¿no? Y emocionalmente, ¿no? Pero somos iguales espiritualmente e intelectualmente, ¿no? O sea, la mujer y el hombre son intelectualmente iguales, ¿no? Y espiritualmente tienen las mismas capacidades, ¿no? Tenemos diferencias en lo emocional, sinceramente, y en lo físico, ¿no? Creo que hablamos más de un asunto de roles y Exacto. no de capacidades, ¿no? Exactamente. Más un asunto de roles, De diseño, ¿no? Pablo dice que la mujer fue creada a causa del hombre y no al revés. Claro, y es un regalo. O sea, es bueno eso, ¿no? También entender que es una bendición en el caso de los hombres casados, ¿no? Escuchar, como decía Ibert, a nuestras esposas muchas veces puede protegernos de tantas cosas, ¿no? Se me viene a la mente este caso de Abraham, ¿no? Con su esposa Sara, y cuando ella intenta enviar fuera a la esclava y a su hijo, ¿no? Y Dios le dice, es interesante, pero Dios le dice, escucha a tu esposa, ¿no? Entonces sí, hay momentos en los que Dios usa a nuestras esposas también para... No, todo el tiempo. No, todo el tiempo, ¿no? sí, Pero sí. hablando de este tema de enseñar la Biblia en la iglesia general, de forma general, Exacto. o esta función de pastores que solo le corresponden al hombre. ¿Alguien más quiere añadir algo? Solo recordar eso, es cuestión de diseño. La Biblia en Corintios, 1 de Corintios 11 habla un poco de ese diseño, de cómo el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre, que el hombre es cabeza de la mujer, pero la cabeza del hombre es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús está sujeto a su Dios y a su Padre. Y entonces todo esto es cuestión de diseño, de un carácter, mansedumbre, humildad, servicio. A la mujer, a través de la Biblia se le pida que tenga un espíritu afable, apacible, y entonces es pues, renunciar a este deseo de enseñorearse. Al hombre, para que no batalle con enseñorearse, pues se le dice, sírvele como el Señor Jesús sirvió, amale como el Señor Jesús amó, y ríndete como Él se rindió. Y entonces solo es cuestión de diseño y de reflejar la llenura del Espíritu Santo en la parte que toque hacer. Tal vez mencionar, ¿no? Gálatas 3:28. En Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, ¿no? O sea, ante Cristo y delante de Cristo, la mujer y el hombre valen exactamente lo mismo. No, la mujer no es menos o más, valen exactamente lo mismo ante Cristo, ¿no? Entonces, para Cristo es lo mismo. Y este asunto de quién pastorea o no es una cuestión de valor,
sino es una cuestión de roles, ¿no? Es una cuestión de, y no tiene que ver que, otra cosa, que es otro asunto malentendido. El pastor es más importante en la iglesia que los congregantes, ¿no? Es exactamente igual, tiene otro rol dentro de la iglesia, pero delante de Dios es lo mismo un pastor que un congregante. No es una cuestión de jerarquía. Ajá. No sé, ¿alguien más quiere decir algo? Un llamado, simplemente, ¿no? Pues ahorita que mencionan pues esto del hombre, pues recordarles que está nuestra temporada de hombres los jueves a las 8 de la noche acá en Semilla, México, y estamos viendo Primera de Juan. Y porque realmente gran parte de este conflicto tiene que ver con el pecado del hombre de utilizar a la mujer para sus propios fines. Yo creo, es decir, si los hombres fuéramos más hombres. Entregándonos por nuestras esposas, probablemente habría menos luchas en este concepto y en este tema, ¿no? Claro. Bueno, la segunda pregunta, dentro de esta misma pregunta, era ¿qué debo hacer si voy a un lugar así? Pues creo que tiene que buscar silencio absoluto. No, yo creo que no es algo que podamos nosotros decirle a esta persona qué es lo que tiene que hacer. Creo que tiene que simplemente buscar al Señor. Buscar al Señor y permitir que el Señor le guíe en esa situación. Uh-huh. Yo creo que sí, yo le recomendaría que eso que dices, busca al Señor y platica con el pastor, con la pastora. Y ve que por qué lo están haciendo así, qué lo están pensando, puede buscar al Señor y entonces sí ya toma alguna decisión. Porque no sabemos si esta pastora a lo mejor realmente Dios la levantó porque es lo que Dios tiene en su plan y es lo correcto. Sí, porque no hay nadie que quiera tomar ese liderazgo, por ejemplo, porque no, bueno, hay muchas circunstancias, no podemos estar ajeno a las muchas circunstancias, ¿no? Pero para tomar una decisión, pero eso tiene que... ¿Y qué onda con esto de las lenguas? ¿Hablan en lenguas en los servicios? ¿Cuál es nuestra postura al respecto? ¿Quién quiere resumir brevemente? Bueno, pues brevemente, Pablo nos dice que las lenguas son para edificación personal, ¿no? Si no hay alguien dentro de la comunidad de creyentes a la que perteneces que tenga el don de interpretación de lenguas, dice Pablo, entonces yo prefiero que se hablen 2 o 5 palabras con mi entendimiento a hablar muchísimas en lenguas, ¿no? Entonces, el propósito de las lenguas es edificar personalmente, ¿no? Si hay alguien que las interprete, padrísimo, dice Pablo, pues denle, en orden, decentemente, pero si no hay quien las interprete, es mejor orar con el entendimiento durante la reunión. Y subrayar rápidamente que el hablar en lenguas no necesariamente es una evidencia de que ha sido lleno del Espíritu Santo, que ha sido bautizado del Espíritu Santo, ¿no? Pablo incluso pregunta, ¿hablan todos en lenguas? ¿No? Entonces, la respuesta es obviamente no. No es una evidencia. Exacto, no solamente. No es la única evidencia. No es la única evidencia. Y creo que el riesgo es ese. Yo alguna vez fui a una de estas iglesias donde decían que, pues es que si no hablas en lenguas es que no has recibido el Espíritu Santo. Pero la implicación de eso es que si no hablas en lenguas no eres salvo. ¿Ves? Porque cuando eres salvo recibes el Espíritu Santo. Entonces es muy fuerte decir que si no hablas en lenguas no has recibido el Espíritu Santo, porque es decir que no eres salvo y estás entonces, pues sí, como ligando la salvación a cierto creo que tipo de Primera de Corintios 14 es muy claro, ¿no? Solo pueden leer ese texto en su casa. Ok. Pues rápidamente, antes de que Genaro se vaya, porque ya se está escapando, esta es otra pregunta acerca de un tema semejante. Dice, ¿alguna vez escuché a un predicador decir que los elementos de la Cena del Señor, como son simbólicos, pueden sustituirse por otros elementos? Y él ponía, por ejemplo, Coca-Cola y papas fritas. ¿Es verdad? ¿Podemos sustituir los elementos? Pues, de hecho, hemos sustituido los elementos, ¿no? En un sentido, o sea, no, al menos aquí en Semilla, y creo que en la mayoría de las iglesias, no se celebra la cena con vino, ¿no? La Cena del Señor con vino y con pan sin levadura, que serían los elementos originales de la cena cuando Jesús la instituyó. Entonces, usamos jugo de uva y usamos saladitas, me parece, o galletas. Galletas sin sabor, ¿no? Obviamente nosotros también sustituimos
porque pues ni modo que empezamos a dar vino a la mitad de la congregación, tal vez una persona esté luchando con problemas de adicción al alcohol y le vamos a dar vino, entonces ¿podríamos sustituirla con Coca-Cola y papas fritas? Pues de que puedes. No, bueno, es importante entender que son símbolos, son símbolos, es para recordar lo que Cristo hizo a través de estos símbolos, en el sentido, como dice Genaro, se puede en la medida que es un simbolismo, pero creo que es un diabético, much, ¿no? Es mucho exagerado. Exacto. Creo que tenemos que entender que esto de la Santa Cena es una de las ¿cómo podemos decirlo? De los momentos más sagrados, solemnes, sagrados, en el sentido de recordar lo que Cristo nuestro Señor hizo por cada uno de nosotros. Entonces, definitivamente hacerlo con papitas, con Coca-Cola, aunque Ibert a lo mejor está pensando lo contrario, él es muy fan de la Coca-Cola, ¿no? Pero creo que a lo mejor le restaría esa seriedad, esa solemnidad, claro, ¿no? Y creo que más bien sería cuestionarnos, ¿no? Y este rollo de ¿se puede o no se puede? Y pues es como más bien pregúntate la intención por lo cual estás pensando hacerlo o no hacerlo. Dice Pablo cuando explica esto en Corintios, en 1 Corintios 11, primero está corrigiendo algo que estaba ya pasando con los corintios, ¿no? El ágape, esas reuniones que había en el amor de nuestro Señor, ya ahora era un ágape pachanga. Ya estaban haciendo, estaban debrayando, o sea, y seguían tomando pan y seguían tomando el vino, ¿verdad? Pero no estaban haciendo originales, pero aún así seguían siendo y dice más adelante, yo recibí del Señor esto mismo, ¿no? Y luego dice, entonces cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Claro. Ese es el punto, hacerlo en memoria de Él. Claro. ¿No? Creo que, no sé. Es más, voy a ir a esto. Puedes hacer esto aún sin pan y aún sin comer nada y sin beber nada, me parece. Si el punto no está en que es en el pan, creo, ni en sí, pues, en qué, o de qué marca, o de qué es, sino recordarlo a Él, hacerlo en memoria. Claro. En memoria de Él. Ahora, yo creo que pudiera haber, no sé, un momento así excepcional en el que una persona teniendo comunión con el Señor es movida por Dios a celebrar la cena con elementos y a lo mejor no tienes otra cosa más que exactamente un trago de refresco y alguna botana, ¿no? Y creo que eso no debería detenerte, ¿no? Pero sí, o sea, si puedes hacerlo con otra cosa, pues está increíble. Yo creo que podríamos resumir en que es un símbolo, pero es un símbolo que representa algo realmente, o sea, es el punto central de nuestra fe, el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces creo que es algo que tenemos que tomar en serio. No tenemos que tomar en serio la galleta o el jugo, sino realmente lo que representa. Si dada la circunstancia no tienes más que papas y coca, yo creo que es válido, pero igual si no tienes nada, también es válido, como dice César. Lo importante es la actitud con la que vamos a hacerlo. Si lo vamos a hacer nomás para innovar en la iglesia, que vamos a hacerlo con papas fritas y Coca-Cola, creo que le restaría, sería una broma, sería una burla de burlarnos del sacrificio, ¿no?, de Cristo. Totalmente. Claro, porque puede ser que, no sé, que estás comiendo y estás dando gracias por los alimentos y por la provisión de Dios, y en ese momento Dios te recuerda que su provisión es su unigénito amado en la cruz del Calvario por ti, pues obviamente vas a tomar los elementos que tienes en ese momento y vas a dar gracias, y en cada bocado te vas a acordar que su cuerpo fue molido en la cruz del Calvario por ti, y en cada trago de tu agua que estés bebiendo en ese momento te vas a acordar que su sangre fue derramada por ti, y que es sangre del nuevo pacto, un nuevo pacto, y Dios decidió en ese momento tener comunión contigo a través de tu comida, y puede ser a través de lunch, o puede ser a través de ir caminando en el parque y meditando en la obra redentora de nuestro Padre y en su amor. Entonces, pero el tema es el corazón, ¿no? Y qué estás tratando con Dios. Claro, o sea, no es una invitación a que lo hagas con otra cosa, claro que no. Exacto. Pero creo que en una iglesia sí, pues más padre que lo hicieran con
Totalmente. Lo correcto. Con la solemnidad de la vida. Así es. Pero en casa, por ejemplo, celebramos la cena en nuestra casa, con nuestra familia, hagámoslo. Y si quieres hacerlo, pero no tienes más que leche y pan, hazlo. Yo creo que personas que se encuentran en lugares bajo persecución a lo mejor podrían enfrentarse a esa necesidad, ¿no? Creo que no hay justificación para que alguien, al menos en nuestro país, no tenga acceso. Puede haber excepciones, ¿no? A algo un poquito más, ¿cómo decirlo? Formal, ¿no? Más formal, sí. Es, si hay una tienda donde puedes comprar papas fritas, seguramente puedes comprar algo que no suene tan caricaturesco, ¿no? Esa es como la idea, no hacer una mofa de algo que es realmente sagrado. No es sagrado por los elementos, sino es sagrado por lo que representa. Entonces, pues lo quieres tratar de hacer, ¿no? con la mayor seriedad posible. Pablo adelantito dice, de modo que, o sea, que no lo tomamos indignamente. Y eso habla sin discernir el cuerpo, ¿no? Estos señores es a lo que se refiere, no si es papas o no son papas. Ok. Pues creo que el día de hoy nos compensamos del programa largo de la semana anterior y el día de hoy lo hacemos un poco más corto, así que pues si quieres ponerte en contacto con nosotros, mándanos un correo, instituto@semillemexico.com, búscanos como Instituto IBSM en Facebook o en Twitter, y estos audios están alojados en iTunes y en iVox o iVox, ¿no? Pues pasen a despedirse dando alguna forma de contacto con la que alguien pueda escribirles algo. Hola, soy JJ y ya les he dicho, yo no uso redes sociales hasta el momento. Pero te vamos a sacar una para la próxima. Venga. Yo soy Lenin y me pueden contactar en Twitter en @Lenux_Reloaded. Yo soy Rodolfo y me pueden encontrar en Twitter como @DodoRobles. Nos vemos. Se despide ustedes Isaac y me pueden seguir en Twitter en @perodios. Adiós. Adiós. Hola, yo soy César. Puedes mandarme un correo a César Cárdenas en semillaonline.org. Y bueno, Genaro se despidió. Y No de ustedes, pero... tampoco se despidió mucho de nosotros, nomás se fue. Mi nombre es Ibert Cruz. En Twitter me encuentras como @IbertCruz. Y cualquier cosa que puedan, por favor, escríbenos. Mándanos tus comentarios, mándanos tus dudas. Y pues nos vemos la próxima oportunidad. Adiós. Chao.